Hola amigos, hoy vamos a hacer un sencillo plato francés. Ya era hora que tocáramos esa cocina. En Francia toman muy en serio y desde hace mucho tiempo la gastronomía y por eso respeto tanto su cocina. El plato de hoy es de los más conocidos ahí, pero no tanto en España. Es el famosísimo gratinado hachís parmentier. Es un plato de aprovechamiento muy querido por los franceses. Utilizan restos de carne, asados o incluso aves. Se deshilacha la carne, la meten en una salsa que luego va en una fuente de horno con puré de patatas encima. Luego la meten en el horno a gratinar y es súper rápido y es delicioso. Os he dicho que es un plato de aprovechamiento de carnes. Y resulta que no tengo nada de carne que aprovechar. Empezamos haciendo un guiso clásico de ternera, muy similar al que hice para las croquetas holandesas. Podéis ver el vídeo pinchando aquí. Metemos en la olla a presión 700 gramos de carne, una cebolla picada gruesa, una penca de apio cortada, 2 zanahorias peladas y cortadas, unos granos de pimienta, 2 hojas de laurel partidas, 2 copas de vino tinto para cocinar, una cucharada bien colmada de hierbas provenzales y sal. No mucha, ya que vamos a reducir el caldo después. Echamos agua para cubrir, 1 litro más o menos. Estos serán unos 800 mililitros. Cerramos la olla a presión y lo ponemos a cocer, 60-90 minutos. Como ya había dicho, es un plato gratinado de puré de patata. Vamos a hacer el puré. Vamos a pelar y cortar 1 kilo de patatas y meterlas en la cazuela. Lo que estáis viendo es solo medio kilo. Voy a hacer un gratinado pequeño y reservar la mitad de la carne guisada para otro plato. Este plato se llama parmentier por el francés Antoine Parmentier, un nutricionista, farmacéutico y muchas cosas más. Gracias a este señor comemos patata. Atentos a lo que os cuento. Era farmacéutico del ejército francés durante la Guerra de los 7 años. Fue capturado y encarcelado por Prusia. Y como humillación extrema le dieron para comer patatas cocidas, solamente. Humillación porque la patata se cultivaba solamente para los cerdos. E incluso en muchas zonas estaba prohibida, porque se creía que era tóxica. Parmentier se dio cuenta de que no estaba tan mal la cosa, y ya después, una vez libre, dedicó tiempo a promocionar la patata, creando platos nuevos, dándoselo a probar a muchos jefes de estado extranjeros. Vamos a cocer las patatas. Será media hora o así. La carne ya está guisada. Habrá que sacarla y dejarla enfriar un poco. Vamos a colar el caldo. Y lo volvemos a poner al fuego bajo, para reducirla bastante, como dejarlo a 1/3. Vamos a preparar la carne. Hay que desmenuzarla con los dedos. Está todavía caliente. Fijaros en la deliciosa gelatina que se ha formado. Aparte de la patata, le debemos más cosas a Antoine Parmentier, como por ejemplo, la primera campaña de vacunación obligatoria contra la viruela, en 1805. También la extracción del azúcar de la remolacha, o sea, nuestro azúcar blanco común. Y además se dio cuenta que debíamos de guardar la comida en lugares refrigerados. Esto ya está desmenuzado. Hay que dejar algunos trocitos enteros. Ahora vamos a preparar la salsa. Empezamos con la cebolla. Yo voy a usar estas charlotas, pero también sirve una cebolla pequeña de unos 100 gramos. Y lo cortamos fino, brunoise. Lo cortamos tan fino para que rápidamente suelten todo su sabor. Las charlotas dan más trabajo, pero están riquísimas. Ponemos en la sartén unos 25 gramos de mantequilla. Añadimos la cebolla y freímos. Cuando empieza a dorar, añadimos el concentrado de tomate. Y seguimos friendo. Esto es para que suelte bien los sabores y oscurezca. Ahora añadimos el vino blanco, poco a poco para desglasear. Añadimos sal y pimienta. Y una cucharadita de azúcar para reducir la acidez. Lo dejamos reduciendo un poco y añadimos mitad del caldo. El resto lo añadiremos poco a poco, después. Añadimos la carne. Y un poquito de vinagre, esto da un toque especial.
Lo dejamos unos 15 minutos para que la salsa espese, añadiendo caldo poco a poco. Vamos a hacer el puré de patata. Es prácticamente igual que cuando hemos hecho el plato de carne. Podéis ver el vídeo dando aquí. Echamos mantequilla, sal, pimienta, nuez moscada, leche. Bueno, ya sabéis que igual no hace falta echar toda, depende de la patata. La única diferencia es que ahora echamos perejil picado. Mezclamos bien. Y ya podemos montar la bandeja. Untamos el molde con mantequilla, con los dedos. Se puede hacer en una bandeja o molde de horno medio grande o en dos pequeñas y congelar para otro día. Echamos un fondo fino de puré de patata. Miramos bien la carne y si está seca, ahora se podría añadir un poco más de salsa que ha sobrado. Lo ponemos sobre la capa de puré. La aplanamos un poco y echamos el resto del puré por encima. Estas bandejas se congelan muy bien y es muy socorrido tener uno en el congelador por si tienes una visita sorpresa a cenar. Lo alisamos con la espátula. Entonces ahora se puede ser creativo. Puedes poner el diseño que quieras. Típicamente se hacen rayas con el tenedor, pero también se pueden hacer semicírculos con la cuchara, de esta manera. Todo esto se hace para crear una costrita crujiente. Echamos una finísima capa de pan rallado por encima. Y ahora ponemos mantequilla, fría en cubitos, para que se derrita con el pan rallado. Esto va al horno unos 20 minutos a 180 grados. Y al final ponemos el grill unos minutos para conseguir un color dorado. Vamos a emplatar. Hay que soltar la parte de arriba del puré del molde con un cuchillo, para poder sacarlo bien. No hace falta sacar un trozo cuadrado, o perfectamente moldeado. Es un plato fantástico. Comida de aprovechamiento, pero muy bien aprovechado. Es lo que en inglés llaman comfort food, lo cual no se traduce directamente al castellano, pero sería como una comida que te reconforta, que te renueva fuerzas. Y con esto terminamos el viaje. Ya sabéis que todas las semanas hacemos uno nuevo a cualquier lado del planeta. Si te quieres apuntar, ya sabes, solo tienes que dar aquí. Cualquier pregunta, comentario o sugerencia me lo dejéis escrito abajo. Smakelijk y hasta la semana que viene. ¿Lo vas a comer tú ahora o vas a esperar a cenar ya? Vale, porque pues luego hay que recantar, es una pena. Venga. No, como prefieras.